Relación con Dios, el fundamento del líder. ¿Qué tienen en común los siguientes pasajes bíblicos? Mateo 14, 13 y 23, Marcos 1, 35, 3, 7, 3, 14, 6, 31 y 32, 6, 46, Lucas 9, 10, Juan 6, 15, Salmos 5, 2 y 3, 55, 17, 63, 1, Isaías 26, 9. La manera en la que un líder sigue a Dios siempre es más importante que la manera en que un líder guía a la gente. La inmediatez y las presiones cotidianas pueden desenfocar a un líder en su relación con Dios. El desafío es mantenerse enfocado en lo realmente importante y deshacerse de aquellas cosas que no lo son. Mateo 6:36 dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». Orígenes de Alejandría, refiriéndose a este texto, escribió: «Busquen las grandes cosas, y las pequeñas les serán añadidas». Kevin Manoia y Larry Walkemeyer, en su libro 15 características de los pastores efectivos, dicen: hasta que un líder despierte al amor apasionado de Dios para buscarlo diariamente, él sufrirá de anemia relacional que mina la energía de su ministerio. Sin embargo, si un líder vive en la cascada constante de amor que fluye del corazón del Padre, una inquebrantable fuente de poder espiritual se pone en acción. La gente percibe si las acciones están fluyendo de un amor al ministerio, un amor a la posición, un amor a sí mismo o de un amor profundo hacia Dios. Las personas respetan y con gusto siguen a un líder de quien claramente emana una pasión personal por Dios. En otras palabras, mientras más profundo y personal sea el amor a Dios, más fuerte será un líder. David escribió: «Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová». Salmo 126, 1 al 4. ¿Quiénes son los cautivos mencionados en el Salmo? Los que han perdido la presencia de Dios. David se duele porque ya no había pasión por su presencia. El pueblo se preocupaba por lo externo, es decir, por las actividades, los ritos y las fiestas, y habían descuidado lo más importante, la presencia de Dios. Cuando se pierde el hambre por la presencia de Dios, el ser interior queda en terapia intensiva, la relación con Dios se vuelve micro y la actividad macro. La vida privada del líder. Moisés fue un líder sobresaliente. Su grandeza se debió a la relación estrecha con Dios, que comenzó a forjar mientras estuvo en el desierto. Recordemos que Moisés vivió 40 años educándose en Egipto, 40 años pastoreando ovejas en el desierto y 40 años liderando al pueblo de Israel. Ahora bien, Moisés nunca hubiera llegado a ser el líder que fue sin ese retiro en el desierto. Fue indispensable. Antes de entrar en él, era un asesino. Éxodo 2:12. Después se transformó en el hombre más manso sobre la tierra. Números 12:3. Para Moisés,
y para todo aquel que quiere ser un siervo útil, la comunión secreta con Dios y la educación que se recibe en su escuela y bajo su disciplina son irreemplazables. Jesús comenzó su ministerio público después de estar con Dios en el retiro. Fue allí donde venció a Satanás. Mateo 4, 1 al 11. Después del retiro, Jesús eligió a sus discípulos y su primer propósito era establecer una relación de amor con ellos. Llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 y 14. Lee detenidamente Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Este versículo tiene que ver con su ministerio público. Ahora lee cuidadosamente el versículo siguiente. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Este versículo hace referencia a su ministerio privado. ¿Te das cuenta? Su comunión con Dios el Padre, ministerio privado, crecía en la misma proporción que su ministerio público. En consecuencia, la relación con Dios es el secreto de todo líder exitoso. La vida pública del líder. Hoy se prioriza más el trabajo para Dios que la comunión con Dios. Los creyentes están reemplazando la lectura de la Biblia y la oración por el activismo. Una encuesta realizada entre cristianos dio resultados sorprendentes. Del total de los cristianos encuestados, un 88% dijo participar en actividades de la iglesia, mientras que solo un 45% ora y un escaso 24% lee su Biblia diariamente. En resumen, de cada 10 cristianos, 5 no oran. De cada 10 cristianos, 7 no leen la Biblia diariamente. De cada 10 cristianos, 9 participan en alguna actividad eclesiástica. Haremos bien en recordar que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Nosotros hemos invertido el contenido de ese versículo y por ende servimos a Dios sin antes haber estado con Dios. Dos cosas son diferentes en la palabra de Dios: el oír y el hacer. Una parte importante de todo siervo de Cristo es oírlo a Él, a fin de saber qué debe hacer para Él. Hay algo más que la actividad. El que siempre hace corre el riesgo de hacer demasiado. Será por demás instructivo meditar en las palabras dichas por Isaías. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Mackintosh dijo: si quieres trabajar para Dios exteriormente, es preciso trabajar con Él interiormente. Es necesario que te mantengas en el santuario secreto de su presencia, o de lo contrario, fracasarás completamente en tu servicio. Es imposible predicar a Cristo a menos que nosotros mismos seamos llenos de Cristo en lo más íntimo de nuestro ser. Predicar de alguien a quien no conocemos es mentir, y ofrecer algo que no tenemos es un pecado del cual muchos deberán arrepentirse. Si quieres presentar a Cristo delante de los demás, debes ocuparte de Cristo tú mismo. Los líderes sin comunión con Dios se asemejan a un caño
que conduciendo agua a los demás, no guarda para sí más que el óxido que lo corrompe. Es bien deplorable, en efecto, el hallarse en una condición parecida, y sin embargo, es en realidad la situación en que se encuentra todo siervo que se ocupa más de la obra y de sus resultados que del Maestro y de su gloria. El valor permanente de nuestro servicio público para Dios se mide con la profundidad de nuestros tiempos privados de comunión y de unidad con Él. Tan malo es precipitarse a la adoración como tener prisa en salir de ella. Siempre hay tiempo para la comunión con Jesús. El silencio, la reflexión y la meditación en soledad son disciplinas espirituales valoradas inmensamente por un líder con futuro. Pocos pueden apreciar plenamente la terrible conspiración de ruido que hay a nuestro alrededor, ruido que nos niega el silencio y la soledad que necesitamos para cultivar el huerto de nuestro espíritu. No sería difícil creer que el archienemigo de Dios ha maquinado rodearnos en todo momento concebible de nuestra vida, de los ruidos de la civilización que si no se acallan, ahogan la voz del Señor. Los que andan con Dios pueden confirmártelo. Generalmente Él no grita para hacerse oír. La Madre Teresa de Calcuta dijo una vez: necesitamos encontrar a Dios, y a Él no se lo puede hallar en el ruido y la agitación. Dios es amigo del silencio. Vean cómo la naturaleza, los árboles, las flores, la hierba, crecen quedamente. Vean cómo las estrellas, el sol y la luna se mueven en silencio. Cuanto más recibimos en quietud, tanto más podemos dar en nuestra vida activa. Para poder tocar las almas necesitamos el silencio. Lo esencial no es lo que nosotros decimos, sino lo que Dios nos dice a nosotros y expresa por medio de nosotros. Todas nuestras palabras resultarán inútiles a menos que salgan de adentro. Las palabras que no transmiten la luz de Cristo no hacen sino aumentar las tinieblas. Para reflexionar, ¿puedes lograr más en una hora con Dios que en toda una vida sin Él? Anónimo. ¿Cómo catalogarías tu relación con Dios? ¿Cuándo fue tu último encuentro con Él? ¿Has crecido espiritualmente en este tiempo? ¿Qué sucedería si un líder creciera en su ministerio público mucho más que en su ministerio privado? Para practicar. Cierto día, un motivador experto dictaba una conferencia a un grupo de profesionales. Para dejar en claro un punto importante de su enseñanza, utilizó una actividad que los asistentes jamás olvidarían. De pie frente al auditorio dijo: quisiera hacerles un pequeño examen. Sacó un jarro de vidrio con boca ancha y lo puso sobre la mesa. Luego extrajo una docena de rocas del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando el recipiente estaba lleno hasta el tope, preguntó al auditorio: ¿está lleno el jarro? Todos los asistentes dijeron sí. Entonces él dijo: ¿están seguros? Inmediatamente sacó de debajo de la mesa un balde con piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de ellas en el jarro y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: ¿está lleno el jarro? Esta vez uno de los asistentes dijo en voz alta: probablemente no. Muy bien, contestó el expositor. Sacó un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas.
Una vez más preguntó al grupo: ¿está lleno el jarro? Esta vez varias personas respondieron a coro: no. Entonces el expositor dijo: muy bien. Luego sacó una botella de agua y la echó en el jarro hasta que estuvo completamente lleno. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó: ¿cuál es la enseñanza de esta demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: la enseñanza es que no importa cuán completa esté nuestra agenda, si de verdad lo intentamos, siempre podremos incluir algo más. No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La verdad es que esta demostración nos enseña lo siguiente: si no ponemos las piedras grandes primero, no podremos hacerlo en ningún otro momento. La prioridad más importante para un líder es su comunión con Dios. Si no fortalece dicha relación en los primeros momentos del día, después resultará difícil. Lo más importante debe ser puesto primero. De lo contrario, ya no encontrará lugar para ello en el resto de la jornada. Piensa a continuación las medidas que tomarás para mejorar tu relación con Dios.